de retraso, reemprendemos la marcha. Yo tengo el placer de coordinar esta misa. Voy a explicar algunas cosas respecto a la programación porque, claro, en este caso nosotros contábamos con Soledad Sevilla como artista y por circunstancias diversas no ha podido venir y ya que lo siente ella y nosotros también. Entonces íbamos a estar de moderadores a la Limón, Antonio Peral y yo, no sé cómo lo íbamos a hacer, pero ya la cosa la hemos acordado entre nosotros. Haré de moderador y los tres ponentes que tenemos, ahora lo digo por orden de aparición en nuestra relación, y yo haré una pequeña presentación igual que lo hizo Paco Jarauta y después le iré dando paso a ellos. Antonio Peral, que lo tengo a mi izquierda, es el jefe de servicio de conservación de la Alhambra y será el que intervenga en primer lugar. Juan Miguel Hernández de León, arquitecto y presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que lo hará en segundo lugar, y por último Francisco Herrera, que lo tengo aquí a mi lado por la izquierda, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Pues el sentido de esta mesa a la que hemos llamado Arte, Ciencia y Conservación, digamos que la parte de un poco de interpretación artística le va a asumir Soledad Sevilla, pero bueno, vamos a tratarla pues, como personas que estamos en el mundo de la cultura sin problema alguno. La cuestión es que esa manera de corroborar los distintos frentes está representado por esta mesa. ¿Por qué es importante esta mesa y está colocada en medio? Porque la primera mesa habla sobre el pensamiento, la palabra, la imagen y demás, pero es que esta mesa asienta un principio fundamental y por eso está en el bocadillo, está en medio. Y es porque esta mesa habla de la conservación, de la problemática de la conservación en un sentido muy amplio, de la filosofía de la conservación y claro, de todos los apoyos que hoy la conservación supone en el mundo científico-técnico. Claro, y por eso dice, bueno, pero hay una persona que se dedica a los temas de inteligencia artificial y la computación. Pues claro, si es que, ¿por qué tiene sentido las mesas que hemos organizado de esta manera? Porque yo no lo he dicho en la presentación primera por temas de tiempo, pero lo puedo hacer ahora. En realidad, nosotros, Carmen Justi y yo, que hemos trabajado a la Limón en este tema, pues día a día, con todos los avatares que ha traído la exposición y la jornada, estamos también muy concienciados del Manifiesto de la Alhambra de 1952, está en la exposición. Yo tengo un ejemplar que lo compré en la librería de Viejo y decíamos que qué momento tan interesante, aunque era la visión de arquitectos españoles que se reúnen aquí a pensar la arquitectura en medio de la dictadura, porque estábamos hablando de 1952. Han pasado muchos años y nosotros esto no lo tenemos como un manifiesto, este libro tan bello que se ha editado con las palabras de todos, las aportaciones de todos, expresa sin embargo otra cosa muy, muy importante hoy, que es la pluralidad de visiones que significa intervenir en patrimonio. Hoy, cuando tú hablas de patrimonio cultural, tienes que pensar que eso está integrado por múltiples profesiones, oficios, y además intervienen profesionales, empresas. Es un mundo complejísimo, pero al mismo tiempo con un gran atractivo. Ese mundo va a estar representado sobre todo en esta mesa, pero está representado en todo lo que se ha dicho hoy, porque claro, la Alhambra hoy, si se presenta, no puede hacerlo solo desde el punto de vista de los arquitectos. Sería una memez pensar que ya solo los arquitectos pueden pensar sobre la Alhambra, ni mucho menos. Tampoco fue la intención de ese momento, pero era también una forma de aprovechar los recursos de la Alhambra para decir se puede hacer otra arquitectura. Nosotros aquí reunimos la pluralidad de visiones y eso creo que nos enorgullece, porque todos sabemos que hoy una restauración tiene tal dimensiones que siempre es un trabajo de muchas manos y de muchas mentes. Mi presentación va en el sentido, y está así mi contribución a esta publicación, va sobre la voluntad de conservar. ¿Por qué me ha interesado ese perfil? Porque la Alhambra, que tiene un problema de entendimiento con el espacio a lo largo del tiempo, pues en la Alhambra hay una cosa que es curiosa, y es que cuando
la Alhambra ya llega a los Reyes Católicos en 1492, ellos, en cierto modo, se esperaban, yo creo que tenían noticias por el espionaje que estaba más bien claro en esos momentos también, que ya la Alhambra no estaba en unas condiciones muy buenas, porque claro, ante el asedio pues había una cierta situación de abandono. Cuando llegan aquí dicen, hombre, esto no está para evitarlo. Inmediatamente en ese año se gasta una cantidad de dinero muy importante en reparar los palacios y otras estancias y además también en cuidar del agua, porque entienden que es un elemento estratégico, y también en ese mismo año, en un solo año, donde gastan una verdadera fortuna es en una refortificación de todo el perímetro de la Alhambra. Todos los baluartes redondeados que obedecen a una manera de entender la poliorcética con un fuego de artillería abajo que va contra la infantería, eso ya es otra época y por tanto representa otro momento. Pero eso es huir a la Alhambra y eso forma parte también de la estética de la Alhambra. Claro, cuando decimos voluntad de conservar, pues vemos que también la voluntad de conservar hay una operación importante para hablar de grandes hitos, que es esta parte de la conservación también tiene otra visión, que es crear en lo creado. Atención, un mundo de patinazos, porque a veces crear en lo creado se hace con tal infortunio que hay monumentos que por una visión diferente de las cosas, pues se han estropeado por una intervención demasiado profunda y negativa en el fondo. Aquí hay una intervención tremenda, estamos justo en ese sitio, Palacio de Carlos V, y claro, no vamos a entrar en ese debate aquí, pero en ese momento supone una gran apuesta de la modernidad, supone una manera de entender el espacio diferente, pero sí es verdad que este palacio tiene mucha finura en la articulación de toda una serie de recorridos que están contemplados aquí como una especie de nudo gordiano, y sobre eso hay unos cuantos trabajos excelentes a los que todo el mundo puede acudir. Y claro, eso hace que tengamos una apuesta culta, moderna, y yo pienso que para la Alhambra es como una especie de sello, un marchamo de calidad en ese momento que tiene ya, el año que viene tendrá 500 años, porque se celebra el quinto centenario de la erección del palacio. Claro, digamos que eso, claro, es otra Alhambra. Bueno, pero vamos saltando el tiempo y como yo no pienso hacer historia aquí, yo tengo que hablar también de encuentros afortunados. Yo le he llamado así, encuentros afortunados. Hay momentos interesantes en la historia. El príncipe Dolgorovki y Washington Irving viajan a Granada en 1829. Cuando llegan a Granada, claro, vienen a ver la Alhambra, obviamente. Ellos dicen, este monumento que es excepcional, ya lo sabíamos por todo lo que habíamos visto y oído, ya por las representaciones gráficas que les llegaban, dicen, bueno, aquí lo que pasa es que hay mucha agresión, hay mucha gente que toca la Alhambra, que pone su nombre, y entonces ponen el libro de firmas que está en las exposiciones puestas, dice, este libro se pone para que se eviten las injurias al monumento, de tal manera que el monumento no sufra por la agresión. Para nosotros, ¿qué significa eso? No solo significa ponga aquí su nombre y no pinta en las paredes. Para nosotros significa la primera toma de conciencia de que existe un riesgo cuando el uso es intensivo, porque eso provoca un deterioro que es irreparable. Porque cuando un bien se agrede, ya no tiene vuelta atrás. Puede hacer lo que sea, pero es distinto ya, ese bien está alterado. Momentos afortunados, le llamo yo a la unión de dos personajes con una visión diferente que están aquí gracias a que la corona se hace con la Alhambra, pero de la corona pasa al Estado a partir de la Revolución de 1868. 1870 es el momento en el que la Alhambra es declarado monumento nacional, pero además es que ya pertenece al Estado. Cambian las estrategias. No se verá de momento, pero años más tarde aparece una figura imprescindible para saber de la Alhambra que se llama Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco, con su plan de conservación, que además le dicen al entonces Modesto Sendoya, cumple el plan que la Alhambra se hunde. Y como no lo cumple, lo destituyen y viene Torres Barbat. Eso, otra vez estamos en esos encuentros afortunados.
otro tándem. Este tándem tiene una visión de la Alhambra muy diferente y hay una planificación hacia la conservación. Hay que conservar, no hay que inventar, hay que registrar, hay que hacer detalle de todo, hay que dar cuenta de todo lo que se hace, hay que presupuestar y eso lleva a la Alhambra por otro camino. Pero como yo tengo que dar salto y además tengo que acabar con mi perorata, pues nosotros al saltar al siglo XX, cuando la Junta, aquí hay una crisis que viene en época de la autarquía, hay un periodo muy interesante que es el que comanda Prieto Moreno. No voy a entrar en eso porque no es motivo de esta conversación, pero sí es verdad que se hacen cantidad de cosas interesantes. El turismo ya está tomando carta de naturaleza, ya la Alhambra está financiándose con el turismo, que al final se convierte también, por un lado, en el ingreso, pero también se convierte en el peligro, como todos sabemos, pero la Alhambra está hoy así, gracias a que los ingresos le han permitido invertir en conservación. Pero claro, esa confrontación, en el periodo de la autarquía hay una relajación, también eso ocurre en otros periodos, porque precisamente la exposición habla de esos altibajos. Hay un periodo crítico, absolutamente crítico, que es la urbanización de los Alijares, también la intención de construir un hotel en Los Mártires y la urbanización de los Alijares en pleno territorio paisaje junto al cementerio. La detención de eso por la Junta de Andalucía hace que ya, pasadas las competencias, en este caso del Estado, la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía toma el mando, digamos, estamos hablando de la mitad de los años 80, y a partir de ese momento desaparece la figura del arquitecto como director de facto de la Alhambra, porque hasta ese momento eran los arquitectos conservadores los que hacían de directores. Ya toma otra ruta, la ruta es que la designación es política y que de alguna manera los perfiles serán más técnicos o menos técnicos en función de la designación que se hace, pero ese es otro rumbo. Quiere decir que a partir de ahí hay otra deriva, la deriva creo yo interesante, y en esa participo con María del Mar Villafranca, porque estaba de directora en ese momento, es la del Plan Director de la Alhambra, que tiene una vigencia desde 2007, luego se prolonga su periodo, aunque estaba previsto para 8 años, pero se prolonga su periodo y en realidad todavía no ha tenido su sustituto, precisamente el año próximo sale un nuevo plan hacia adelante. Pero claro, aquí ¿por qué traemos esta conversación entre expertos? Pues porque la Alhambra, a pesar de que avanza mucho en conservación y hay aquí una pelea porque la conservación sea lo más rigurosa posible, pues nosotros necesitamos hablar con otros expertos y claro, es necesario tener también la visión desde dentro. Nosotros en 2 mesas traemos la visión desde el propio manejo de la Alhambra, porque la Alhambra es una institución que a través de su patronato, y ese patronato ha tenido distintas configuraciones, pues tiene un servicio técnico imprescindible para que la Alhambra funcione. Y eso está presente tanto en esta mesa con Antonio Peral como en la siguiente mesa con Javier Sánchez. ¿Qué significa y ya acabo? Significa que la Alhambra, y esa es mi aportación, la Alhambra tiene que seguir en la línea de testar, hacer que la Alhambra sea un laboratorio de experiencia, hacer que haya convenios científicos. La Alhambra tiene que ser la que determine qué son sus necesidades, no que los demás le digan qué investigación haya que hacer, sino que la Alhambra sea la que dirija el camino, diga, quiero auxilio en esta materia, en esta otra, porque es imprescindible que la Alhambra vaya de la mano en el tema de la conservación, de la investigación científico-técnica. Eso está pasando hoy. Pero yo lo que digo es que para el futuro, es decir, para mañana, eso tiene que implementarse mucho más. Y luego, hay que coger el toro por los cuernos. El turismo no puede acabar con la Alhambra. Entonces, siento por los que en eso tienen paños calientes. Creo que con toda energía y también con toda tranquilidad hay que ver cuál es el equilibrio para que el turismo no acabe con esta Alhambra, con esta ciudad, lo mismo que los venecianos han dicho muchas veces que no quieren que acaben con Venecia y yo lo pongo como ejemplo paradigmático, pero está Barcelona, está incluso Málaga con otros perfiles. Acabo con esto. La Alhambra no tiene todo hecho y eso también tiene una ventaja y es que con la proyección que se ha dado en la mesa anterior y la que se va a dar ahora,
creo que hay mucho territorio por recorrer. Y por eso paso inmediatamente a la palabra a Antonio Peral, jefe de servicio de conservación, y yo en estas presentaciones voy a dirigirme de una manera también familiar, porque claro, igual que ha hecho Paco Jarau, te voy a seguir su ejemplo, para que leer un currículum que se puede ver en muchos sitios y que estamos dispuestos a distribuirlo en todos sitios. Es que Antonio Peral, que yo lo conozco desde hace muchos años, para mí representa la tranquilidad de una persona que reúne sabiduría suficiente como para llevar el servicio de conservación. Tiene narices, ¿no? Porque esto es una especie de terremoto continuo y además es que hay terremotos en Granada, como bien sabéis. Entonces, para lidiar ahí hace falta tener mucha mano izquierda y mucha mano derecha cuando hace falta. Entonces, para mí Antonio Peral representa una sabiduría desde el punto de vista de la gestión. Hoy el director de la Alhambra no es el arquitecto jefe de conservación, pero eso da lo mismo. Es decir, en este caso creo que hay una cosa que asume la Alhambra y es que conservación, 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 y que por tanto su servicio tiene que estar poniendo siempre las pautas, y eso creo que lo hace magníficamente Antonio. Y como lo hace muy bien, pues creo que lo que tiene él escrito es interesantísimo, os lo digo, cuando leáis el libro, y lo que vaya a decir seguro que también. Antonio, adelante. Bueno, Pedro, se oye sí, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. Con eso de dirigir bien, muy complicado aquí, ¿eh? Esto es, como tú dices, un toro que hay que saber bandearlo y darle buenos muletazos, pero que bueno, es lo que digo muchas veces cuando uno trabaja en lo que es su vocación, en lo que es su pasión, pues se puede convertir más fácil, ¿no? Pero la Alhambra obviamente es compleja, como tú sabes, está muy seguida, muy mirada, muy en ese punto de referencia, ¿no? Que todos esperan y que por la trayectoria que han venido siguiendo tanto en la actualidad como en épocas anteriores, épocas pasadas, pues siempre se mira, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la conservación. Preguntas cuáles pueden ser los retos, ¿no? Que siempre es un poco el objetivo de participar aquí, cuáles son los retos de la Alhambra, ¿no? Pues el gran reto de la Alhambra es poder seguir conservándola. Y eso que parece tan sencillo, pues los que trabajamos en la casa sabemos que es muy complejo. Muy complejo porque los tiempos cambian, los criterios cambian, ese objeto que antes se intervenía y se restauraba ha pasado a tener una concepción más amplia en lo que es la conservación, en lo que es el patrimonio histórico, y ya participan muchas disciplinas, tanto en lo que es el trabajo del día a día del patronato como en su dirección, ¿no? como en su gobierno, ¿no? Ese seguir conservando no es algo fácil, aunque todos sabemos que, como yo siempre a mi querido Jesús Bermúdez, ¿no? Que siempre lo primero que me recordaba cuando entraba aquí a la Alhambra era que la conservación es lo primero, Antonio, ¿no? De la conservación, la Alhambra sin conservación, la Alhambra sin ser conservada, no es nada, ¿no? O no tendríamos nada que mostrar o enseñar en su ciencia o en sus aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, como decía, la conservación tiene un reto administrativo, que este órgano o esta agencia administrativa que está dentro de todo un tramado y una administrativa como dentro de la propia consejería, la propia Junta de Andalucía, pues se tiene que ir adaptando a muchas dificultades y muchas vicisitudes que se nos presentan en el día a día y que todos los que trabajamos aquí sabemos que no es fácil. Desde lanzar un proyecto hasta que lo vemos ejecutado, seguramente que Torre Balbán no pasaba por esas penurias, ¿no? Administrativas, ¿no? Que sufrimos en nuestro día a día, ¿no? Desde que vemos una patología hasta que podemos intervenir, todo lo que actos administrativos hay que hacer para poder llegar a ella, ¿no? Que la hacen cada vez más tediosa. O sea, estamos ante un reto de índole administrativo,
un reto también de sostenibilidad, la conservación, el patrimonio histórico participa de lleno en el concepto de lo sostenible que hoy tenemos, ¿no? Que mejor que conservar, que mejor que restaurar, que rehabilitar para contribuir a esa sostenibilidad, ¿no? A esa gestión de los propios residuos, o sea, el intentar evitar ese alteración o esa menoscabo en lo que supone la situación de cambio climático en la que nos encontramos, que tanto nos afecta, y sobre todo el sur de Andalucía, ¿no? Como también podrá luego hablarnos Javier, ¿no? Como estamos día a día siendo conscientes y sufriendo pues ese cambio climático, pero ese cambio también de concepto, ¿no? O sea, lo difícil que es ahora encontrar a un artesano o a un equipo de trabajo que se dedique a restaurar algo tan sencillo como una tapia o que sepa manejar un mortero de cal, ¿no? En esas cosas que parecen tan sencillas, pues en la que nos barajamos en el ámbito de la restauración y la conservación. En fin, es un reto diario. Parece que lo de conservar es una palabra sencilla, pero no, como digo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de desarrollo de un proyecto, ¿no? Como he comentado o como tú has dicho al principio, estamos o nos creemos o apostamos por la sostenibilidad en todos los proyectos, pero a la vez combatimos con un turismo cada vez más agresivo, cada vez más masificado y que obviamente entendemos que es perjudicial, ¿no? Entonces, hacer compatible esa conservación con tener una visita sostenible del monumento es también otro de los retos, ¿no? que tenemos encima de la mesa. Es complejo, como he comentado, pues ese objeto, ¿no? que antes o nuestros arquitectos precedentes establecían como un elemento a conservar, hoy se convierte ya también en un bien, una participación social, ¿no? Ya todo ese ámbito de la restauración que antes la administración era la que ponía, ¿no? O la que dirigía hacia el ciudadano, ahora el ciudadano el que te traslada unas necesidades o unas inquietudes que tú debes de asumir en la administración. Cambian, los criterios cambian. La Alhambra también, como el propio Jesús Bermúdez me decía, ¿no? La importancia de la Alhambra, que podemos ver todos los criterios de restauración aplicados en el monumento, en el paso de la historia, que un ejemplo, ¿no? Y por lo que la Alhambra también ha sido un referente. Pero estamos obviamente en una situación compleja en la que estamos obligados a adaptarnos, que como he comentado quizá pues el máximo reto sea a nivel de administración, que sepamos responder a esas necesidades que se establecen día a día, desde los recursos humanos hasta la aplicación de tecnología, tener esa agilidad que nos permita poder abarcar y acceder a una Alhambra cada vez más fuerte desde el punto de vista de la conservación, que obviamente entendemos que debe ser el gran objetivo, que así está plasmado en su estatuto y así se considera, como tú has dicho, desde que el primer céntimo que entra en la Alhambra, ¿no? Como el objetivo es para su conservación, porque entendemos que si la conservación no tenemos nada, ¿no? Es complicado en este mundo de consumo, ¿no? del mercantilismo, en el que como vemos, por ejemplo, ciudades como Las Vegas, ¿no? que recurren ya mismo vemos, mi miedo que tenemos el Caesar Palace, que te traslada a la Roma imperial a un casino, o la Torre Eiffel o las pirámides de Egipto. Espero que no llegue a Las Vegas al nuevo Alhambra, una nueva Alhambra, pero como vemos cómo se recurre al patrimonio para ese consumo, pero que a su vez luego el patrimonio se utiliza también para ser consumido, ¿no? Como vemos en palacios, proyecciones audiovisuales o cómo se utilizan de forma abusiva muchas veces los espacios con eventos con ese uso contrastante, como tanto nos gusta decir aquí con el Alhambra, que pone en peligro también el patrimonio por trasladar esa sociedad o ese sentido del consumo
rápido, efímero, necesario, como antes también he comentado, como ya muchas veces podemos caer, ¿no?, en la pena, ¿no?, de que viajemos y no encontremos algo distinto, ¿no?, sino que si tú vas a París o a Tokio, como se ha comentado antes, ¿no?, todo el mundo tenga lo mismo en la mano, que es un móvil. Entonces ahí podemos caer en un problema de confusión bastante importante, y que el patrimonio obviamente se ve afectado por eso, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que son los retos a nivel del patronato. Pues como siempre digo, somos un equipo que por encima de todo amamos la Alhambra. Creo que trabajar con esa pasión es lo que te hace ser diferente, ¿no? No creo que ninguno de los que estamos aquí trabajando, y yo llevo 6 años, ¿no?, pero como también hablamos muchas veces con los compañeros, 6 años en la Alhambra es como un año de un perro, ¿no?, que se transforma en 15, ¿no?, porque es muy intenso, pero seguramente nos costaría volver a una delegación o a un servicio central, porque entendemos que aquí no solamente el hacer un proyecto, ¿no?, sino el poder engendrarlo, desarrollarlo y verlo ejecutado. No puede, creo yo, tener no podemos uno tener más placer como arquitecto, como conservador del patrimonio, los que nos dedicamos a la conservación del patrimonio, que es mejor sitio que la Alhambra para ver eso desarrollado. En definitiva, bueno, eso no extenderme mal o cualquier pregunta, pero creo que un poco son los objetivos y los retos, ¿no?, que es seguir conservando en el siglo XXI, con todas las vicisitudes y con todo, pero con todo el amor que seguramente ponemos en el día a día, tanto yo como mis compañeros. Muchas gracias, Antonio. Luego, además, creo que en el coloquio pueden surgir cosas, porque en tu aportación también trata el tema de los riesgos, la relación con la observación a través del monitoreo, y eso le da a la Alhambra unos perfiles avanzados que tienen que quedar aquí muy claros cuando acabemos de esta sesión breve, pero que creo que podrá ser muy productiva. Juan Miguel Hernández de León, Juan Miguel Hernández León, sin D, pues es catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tiene un extenso currículum, publicaciones muy importantes a las que remito, una relación con la Acrópolis de Atenas que le podría llevar a estar hablando no sé cuánto tiempo. En realidad, un hombre sobre todo cultísimo. Su discurso es un discurso de una profundidad extraordinaria. Entonces, claro, a mí como dije antes, en el arranque esta mañana, a mí me llenó de satisfacción de decir, oye, parece que hemos estado de acuerdo en hacer el guión de la exposición. Bueno, pero el que tiene que hablar es él, y entonces creo que tiene en su texto y en lo que vaya a decir, tiene una serie de cosas que comentar sobre cómo enfocar desde un punto de vista de profundidad el tema de la Alhambra y los retos que tiene ante el futuro. Que además es lo que nos interesa. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas tú con tu cabecita? ¿Qué piensas de la Alhambra para ese futuro? Porque a los de la Alhambra nos interesa mucho esa visión. Pues muchas gracias, Pedro. Realmente todo el mundo está agradecimiento la invitación. Yo normalmente siempre recibo con preocupación estas invitaciones, pero cuando Pedro Salmerón me dijo es para hablar de la Alhambra, es volver a Granada, dije, ¿cómo no voy a volver a Granada si yo fui un niño que aprendió la relación entre lo particular y lo universal en la sensibilidad del olor, de la lluvia, del agua, del sol y de esos muros de la Alhambra. Soy un niño de la Alhambra y por tanto tenía que volver a mis orígenes de alguna manera. Por tanto, en ese sentido sí le agradezco a Pedro. Después, cuando me dijo el ámbito donde tenía que intervenir,
pues me encontré con una cierta sensación de extrañeza, digamos extrañamiento, que es una palabra que tiene un determinado peso en la teoría estética. Sobre todo porque evidentemente he escrito mucho sobre conceptos de restauración, concepto de patrimonio, intervención, pero realmente siempre ha sido desde un punto de vista muy específico, el de profesor de teoría estética o profesor de filosofía del arte. Y en ese sentido es el que me gustaría, en estos brevísimos minutos que me permiten estos feroces moderadores, yo diría casi censores, el que dar una serie de pistas para ese texto que espero que lean en algún momento, pero que afortunadamente todavía no lo tienen en su poder. Mi texto escrito se llama Descubrir, describir, destruir, sobre el mito de la Alhambra. Y tiene todo un sentido. El artículo se inicia con una especie de principio fundamental, el que le cito literalmente. La historiografía arrastra la pesada carga del tiempo cronológico. Esto es indudable, no es un ataque a los profesores de historia, del arte, pero sí decir cuál es su límite y cuál es el cerco donde se desenvuelve su investigación. Sin embargo, el monumento, ese se ofrece como un texto disponible a ser descubierto en cada lectura. En un aparecer, subrayo lo de aparecer, en el concepto, es un concepto típicamente filosófico, inagotable para cada artista o cada pensador. Abierto a un pensamiento que sufre variaciones, cambios, pero que nunca está dado de forma definitiva. Ahí reside, en ese aspecto, su enigma y su grandeza, en la apertura de sentido y no en el descierre del significado. Aquí dos palabras que han tenido muchos problemas en la traducción inglesa, porque sentido tiene ese sentido de hacia dónde va y significado es un cierre, es una limitación, es por tanto digamos, fosilización de la posibilidad que tiene el monumento como texto. Descubrir y describir son dos verbos evidentemente relacionados, no solo desde el punto de vista fonético, rítmico, de sonido, sino que a cada descripción es evidente que corresponde o se procede un descubrimiento, es decir, lo que será una aparición en la constitución de una imagen. Aquí querría aclarar, está Isabel y por tanto sabe mucho de imagen, pero que utilizo la palabra imagen en un determinado sentido que va más allá de la relación entre modelo, representado, etc. Imagen como una construcción en la que intervienen no solo los factores visuales o de reproducción, sino además una fuera que está condicionado por todos los estratos de la memoria y del pensamiento que confluyen en ese concepto que yo quiero denominar imagen. Una imagen que está siempre en devenir, que es resistente a fosilizarse en el mito del origen. No es solo un origen. Estoy hablando del mito de la Alhambra, evidentemente, que es también al mismo tiempo frágil e inestable. Corre un gran riesgo. Descubrir, describir, destruir. Porque ser destruido puede tener y tiene ese sentido de amenaza acechante siempre respecto a lo memorial y a lo monumental y al mito. Es evidente que se puede destruir la materia, ya sea por el tiempo o por la acción humana. De esto sabe mucho la Alhambra, que también se puede destruir la imagen.
subrayo el concepto de imagen. Es decir, se puede destruir a la imagen y a las distintas y distantes imágenes que el monumento nos va ofreciendo. Cuando la destrucción es de la materia, esto puede conducir a la ruina. Y sabemos que cuando se llega a la ruina, en la teoría del restauro, ya estaba muy bien especificado, la resurrección no es posible. Pero en la teoría de la restauración influyen mucho dos mitos fundamentales. Uno, el tradicional, que es el mito de Lázaro, el de muerte y resurrección, que está tan presente. Fijaros que incluso Camilo Boito, para justificar su intervención restauradora en la iglesia de Santa María e Donato, en Murano, escribió lo siguiente: los barrocos, es verdad, pusieron el monumento en una sepultura, a veces dentro de una tumba afectada y divertida. Pero, venido a redimirla, un arquitecto grita: quitar la cobertura, y tú, Lázaro, sal fuera. Entonces el arquitecto continúa: despójatelo y anda. A esta voz, todo esto lo escribe Boito, el monumento, como lo hermano de Marta, resucita. El monumento, en mi opinión, pierde, repito, toda su parte, su importancia, cuando el estudioso puede razonablemente dudar respecto a si la restauración no habría alterado más o menos la forma y un subaita. Sigue así el texto de Camilo Boito. Pero lo importante es la aparición de ese mito de Lázaro. Levántate y anda, resurrexi, resurrección. Resurrección. Toda mirada y toda descripción es también una mirada que interpreta condicionada por un afuera imperativo. En el texto yo introduzco precisamente dos acontecimientos que están en la exposición de manera muy clara. Una es el encargo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a José de Hermosilla, Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal, en una resolución real que se lee en la Junta de la Academia de San Fernando en 1766, el encargo de hacer un levantamiento descriptivo exacto de los monumentos árabes, básicamente la Alhambra y la Mezquita de Córdoba. Claro, la intención de Hermosilla no pretendía en su viaje descubrir a la arquitectura, diríamos, islámica o árabe, sino a conocerla. Quería una descripción de conocimiento, de saber. Algo muy contrario también está en la exposición, que la visión adoptada por el viajero inglés Henry Swisburne, en la que hablaba de las sensaciones agradables que recibió en ese palacio árabe a cada paso que daba en un lugar mágico, lo sensual, lo sensitivo. Hay una aparente contradicción, por tanto, entre el sentir y el saber, aparente contradicción, que anticipa una paulatina transformación de una palabra, la de viajero en turista. Sami Naïr no es un turista, es un viajero. ¿Por qué? Porque en ese momento el monumento pasa a ser considerado objeto de cuantificación. Es una palabra mucho más fina que la de mercantilización. Y fíjense, hay precisamente un momento histórico, precisamente después de la Revolución Francesa, el momento de la constitución de los elementos fundamentales de la historia, que es el premier rapport de el abbé Grégoire. Dice en la Asamblea Constituyente: las arenas de Nîmes y el puente del Gard han reportado a Francia probablemente mucho más que todo lo que costaron a los romanos. Esto santificó
históricamente ese momento en el que el viajero se convierte en turista, porque empieza a ser considerado desde el punto de vista del rendimiento mercantil y económico que la visita a lo monumental ofrece. Pero hay una cuestión también que me parece importante determinar en el interior de esa transformación, que no es puramente una relación con el mercado. Hay algo mucho más profundo y posiblemente más irrecuperable. El que el turista, ese turista que proviene de ese concepto de fármaco, mal traducido, por cierto, en la versión inglesa del libro, el fármaco, que es un bifonte, por un lado, en exceso es un veneno, ya lo decía Platón en su tratado, y si es en pequeña cantidad es una cura, el turismo es un fármaco. Y por tanto, es decir, hay que atender a la dosis, precisamente. Pero es que eso supone una modificación de la imagen. No sé hasta qué punto podemos considerarla como destrucción, pero sí es una amenaza sobre la transformación de la imagen. Porque yo me atrevo a decir que el turista ya no siente la venida del sentido, en la utilización de la palabra sentido que estoy haciendo. Solo funciona el simulacro de lo sensible. La modernidad es un tiempo de simulacro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que impide, en determinada manera, al goce que ofrece el sentido de la relación corporal y espiritual con el texto monumental. ¿Por qué? Porque el turista ha sustituido el yo por el mí. Es muy francés, je pour moi. Es decir, el yo es un problema de interioridad y de relación fecunda, capaz de captar el sentido. El moi, el mí, es un selfie. No es, y tenemos en castellano la facilidad de poder utilizar los verbos ser y estar, cosa que en alemán no existe y que dio lugar al concepto de la diferencia ontológica entre lo existencial y lo científico, es decir, la esencia y la existencia. Bien, pues el problema precisamente del mí es que no está. Solo quiere simbolizar, demostrar que ha estado, que es una cuestión muy diferente, como saben también algunos de mis amigas. No voy a entrar en la idea de Hermosilla de modificar, bueno, había habido un tal Sarabia, pintor de formación, que había hecho un primer levantamiento, una serie de imágenes, pero que acudía a puramente temas epidérmicos, visuales, de la ornamentación, de las cosas. Y además, encima, la historia de la Alhambra, ese mito, en el sentido del mitos griego, no en el sentido de inexistente o inventado, ese mitos había servido en los orígenes precisamente de esos estudios para buscar también una especie, ligado a la aparición supuesta de los libros plúmbeos de El Sacromonte o los hallazgos arqueológicos, entre comillas, de Juan de Flores, tantas y tantas cuestiones que iban conformando también una especie de espacio-contexto mítico para la ciudad de Granada. Ya no era el monumento nazarí, sino era la propia ciudad. Lo que viene a hacer Villanueva, Hermosilla, Arnal, es precisamente una descripción exhaustiva. ¿Cuál es el afuera? ¿Cuál es la confrontación con la propia imagen? Muy claro, el afuera son la serie de reglas neoclásicas del pensamiento del código o canon neoclásico en la que se han formado estos arquitectos. ¿Y qué sucede? Pues que se vuelven locos
porque no entienden por qué ha desaparecido una supuesta fachada de la Alhambra. Porque el orden jerárquico del neoclásico exige un eje, exige unas disposiciones simétricas, equilibradas, y se vuelven locos buscando, incluso se traen a un embajador de Marruecos para intentar dilucidar y descubrir dónde estaba aquella fachada desaparecida del palacio. Esa construcción de una imagen condicionada por el afuera también conduce a otra cuestión: el rechazo al palacio de Carlos V. Para Hermosilla, Villanueva, el palacio de Carlos V es una agresión. Su disposición como palacio a la romana, pero no solo por la cuestión estilística, sino por la ubicación en planta y el giro que implica, y además la agresión, entre comillas, que supone hacia el trazado del palacio original árabe. Pasan muchos años. Es otro ejemplo, podría poner muchos, pero también ha sido aquí citado. Prieto Moreno, director general entonces de Arquitectura, decide en una de las sesiones críticas que organizaba el Colegio de Arquitectos entre el año 49 hasta el 54, decir: vamos a tener una sesión crítica en la Alhambra. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de un modelo alternativo a aquella concepción reaccionaria de los modelos herrerianos o de Villanueva para una arquitectura identitaria nacional en el momento de la dictadura franquista. Y dicen, bueno, nosotros no somos como los catalanes, que son mucho más modernos, ya están por Italia, pero podemos también plantear un determinado modelo, una determinada imagen para una modernidad alternativa a aquella que se nos está pretendiendo imponer como creadores. Y de ahí surge el Manifiesto de la Alhambra, que por supuesto, digan lo que digan los historiadores, escribe mi antiguo profesor Fernando Chueca Goitia. Sobre todo porque él también había escrito Los invariantes castizos de la arquitectura española, y que viene a decir lo mismo. ¿Qué es lo que plantea? Una imagen orgánica de la Alhambra. Ya no es aquella imagen geométrica, simétrica, ordenada del canon neoclásico con la que quería analizar o entender Hermosilla al conjunto palaciego, sino ahora es una concepción orgánica en la que se describe en el propio Manifiesto de la Alhambra. Y ahí surge una lectura distinta del Palacio de Carlos V, que ha llegado hasta nuestros días en muchos historiadores y críticos. Es decir, no es una agresión, es un juego dialéctico con las formas anteriores que precisamente le da un cierto dinamismo y vitalidad a la propia forma histórica. Bien, por tanto, discusiones distintas. En ese sentido que estoy hablando, me gustaría terminar, sí, lo sé, cálmate, no me censures, que hoy en día el problema de la intervención, el problema de la conservación, exigiría algo posiblemente imposible o difícil, una conciliación del saber con el sentir. Y esa parece ser la exigencia contemporánea para la gestión cultural de un mito como el mito de la Alhambra. Bueno, pues en este difícil equilibrio de la gestión de los tiempos, no se ve a los moderadores como censores, ni mucho menos administradores del tiempo, diría alguno. Pero bueno, ahora toca hablar a Francisco Herrera Triguero, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, y como he dicho antes, para ver su currículum extenso lo tenéis en internet, como ocurre en todos los casos. Pero a mí lo que me hizo llamarlo, aparte de seguir los consejos de mi querido amigo Manuel Tito, que está aquí presente, es que
para determinadas cuestiones decíamos, ¿quién puede venir para hablar de algo que hoy nos llega tan cerca, que es el manejo de los recursos de inteligencia artificial, de la informática en general, del tema de la digitalización? Vivimos en un mundo alternativo que usa esos instrumentos, y lo que a mí me gusta de él y su texto en ese aspecto lo recomiendo vivamente también, porque él se coloca en una posición dialéctica, es decir, hace una apuesta, lógicamente, por usar esa herramienta, pero no de cualquier modo. Y plantea además un tema muy interesante, que es el tema de la ética en relación con el manejo de la inteligencia artificial y de otros mecanismos de ese tipo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, perdón porque de hecho ayer no pude venir a la visita por el resfriado y tengo regular la garganta. Bueno, quiero agradecer al patronato, a Pedro y a Carmen el soporte, la invitación. Cuando recibí la invitación, acepté rápidamente y después me planteé, bueno, yo sí soy un espectador externo a mí totalmente al alambre, y dije, tengo que hablar de inteligencia artificial, esta nueva tecnología de la que tanto se está hablando últimamente, y hablar de nuestra joya del patrimonio, nuestra joya de la historia, y conectarlo obviamente, y para qué la inteligencia artificial. Obviamente cuando me puse a pensar, bueno, cómo plantearlo, la inteligencia artificial es una herramienta, forma parte de la tecnología, que junto con la ciencia, y tal como llamo al documento que he escrito, ciencia, tecnología e inteligencia artificial en apoyo a la conservación. La ciencia y la tecnología, la ciencia actual, reciente, de la última década, puede ser muy útil para ayudar a la conservación de muchos puntos de vista. Obviamente, existe toda una ciencia química, actualmente el análisis de materiales, toda la química ha sido fundamental para conocer cómo la composición y poder aportar a la restauración. Tenemos la sensórica, que hoy nos permite conocer condiciones medioambientales, cambios y toda una serie de tecnologías. La fotografía es una tecnología desarrollada o tiene su base, es un arte que tiene su base en todo un desarrollo tecnológico a lo largo de los tiempos, que nos ha permitido en este siglo pasado tener una nueva visión del arte. Y la inteligencia artificial se suma como esa tecnología que bueno, es una ciencia y una tecnología que permite que las máquinas, los ordenadores, puedan actuar de forma que, si lo hiciéramos los humanos, llamaríamos inteligente. Es una definición muy breve, pero que muy general, que permite situarnos en un contexto muy amplio. Dice, bueno, desde esta perspectiva que estamos hablando de una actuación inteligente de los humanos, ¿cómo podemos plantearnos el ayuda a la conservación? Y además, con una época de eclosión actual, en los últimos 3 años, ahora en breve, el 30 de noviembre, hará 3 años de la apertura de ChatGPT, mucha gente, casi 800 millones de personas en el mundo utilizan ChatGPT, y ha sido una eclosión de un nuevo modelo de inteligencia artificial que se está utilizando continuamente y que nos está transformando a la sociedad, y que igualmente puede ser muy útil en el ámbito del arte. Y tal cual me lo planteé, y pensar y estudiar, bueno, cómo esta tecnología puede ser útil en el ámbito de la conservación. Y obviamente puede ser muy útil, hablaré después de la parte ética y de la parte humana, pero puede ser muy útil de muchas formas. Yo creo que tiene una gran utilidad de distintos frentes. Para empezar, hoy con la tecnología, con la computación y con la inteligencia artificial, podemos tener perfectamente una maqueta, podríamos decirlo así, 3D, de cualquier artefacto, de cualquier edificio. Pero si nos quedamos solamente en la maqueta, en el 3D, estaremos hablando de una representación gráfica. Pero vamos más allá. Nosotros podemos tener una simulación a lo largo del tiempo a partir de esa maqueta. Podemos tener lo que se conoce como un gemelo digital. Y nosotros podemos hacer una predicción de la evolución de
ese monumento, de cualquier monumento del que estamos la maqueta. Podemos analizar cualquier anomalía que pueda estar presente en este caso en la Alhambra, en cualquier parte del monumento. El análisis de las imágenes y la modificación, el cambio de cualquier anomalía en la imagen, permite rápidamente detectar que existe un cambio anómalo y, por tanto, es necesario empezar a plantearse una atención, e incluso con mayor precisión que el propio capacidad de los humanos. Podemos ver con mayor precisión y mayor antelación cualquier deterioro, e incluso con esa simulación trabajar en una evolución en el tiempo y analizar potenciales deterioros. Esto permite tener una actuación proactiva en la conservación, que puede ser muy importante. Entonces, tenemos una tecnología que nos va a permitir ese tipo de actuación, y por otra parte tenemos también lo que he comentado de la inteligencia artificial generativa, de la capacidad que tenemos para generar imágenes, para generar texto. Esto nos sitúa en otra dimensión. Estamos hablando, o se está hablando, del turismo, no del viajero, sino del turista, que acaba, obviamente, en una masificación, puede acabar, y es una realidad, con un deterioro de cualquier monumento e incluso ciudades. Y Venecia se ha puesto como ejemplo. Nosotros podemos contextualizar la Alhambra con la inteligencia artificial, con la recuperación de todo el contexto histórico, y podemos tener una visita guiada de modo digital. Podemos cooperar desde la inteligencia artificial, desde la tecnología 3D, para que ese deterioro pudiese ser menor en la medida de que no sea necesaria esa intensificación en la visita. Esto puede ayudarlo, y por otra parte tenemos un aspecto importante, la educación. Hay que educar a todas las generaciones, a los jóvenes y a las futuras generaciones, hay que educarles en lo que supone el patrimonio. El patrimonio forma parte de nuestra historia, nuestra esencia como humanos. Sin el patrimonio, sin nuestra historia, difícilmente podemos saber quiénes somos y a dónde queremos ir y a dónde vamos en estas transformaciones tecnológicas y en esta sociedad tan revuelta. Igualmente, con la inteligencia artificial podemos crear de forma rápida, de forma no costosa, mucho material didáctico que puede ser muy útil para la educación, para llevar exposiciones a colegios, para mostrar la Alhambra, la historia de la Alhambra, el entorno. Podemos acabar acompañando a la Alhambra con un museo que pudiese llegar a ser, incluso tener un acompañamiento no solo de la parte de objetos históricos, sino también de un acompañamiento de una visualización 3D, que daría un complemento a la Alhambra per se. Es decir, podemos tener tanto una visita física como un conocimiento visual y un conocimiento global de la Alhambra. Es una tecnología que nos abre un mundo de posibilidades, desde la conservación per se, con la rápida intervención, el análisis exacto de cuál es el deterioro, como de esas potencialidades que pueden acompañar a la Alhambra. Obviamente hay que verlo también, y hay que ver los ámbitos éticos, y en el documento los ámbitos éticos. La inteligencia artificial es una tecnología inicialmente neutra como tal, pero tiene sus lados, podemos hablar del lado claro y el lado oscuro, y hay mucho debate sobre aspectos éticos, igualmente en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del patrimonio. La inteligencia artificial no puede trabajar fuera del contexto y fuera de la intervención humana. La inteligencia artificial tiene que ser utilizada junto con los expertos. Ahora hay una línea en la que hablamos algunos de los investigadores de la inteligencia artificial, que es la cointeligencia, la co-creatividad, el que un humano pueda trabajar con la inteligencia artificial para tener lo que se llama unas capacidades aumentadas en la toma de decisiones, el tener mayor rapidez para realizar actuaciones. Nunca sustituir al experto, que es el conocedor real del patrimonio, sino acompañar al experto en lo que podría llamar una humanización de la tecnología para que pueda trabajar conjuntamente. En ningún momento hemos de pensar en este escenario en el que se está hablando continuamente de la automatización, sustitución de los humanos por las máquinas, etcétera, un debate
que es profundo y que nos llevaría a otro ámbito, en el ámbito del empleo. No hemos de ver nunca la tecnología, la inteligencia artificial, como una amenaza. No debería verse en la mayoría de los casos como una amenaza, aunque desgraciadamente lo puede ser y lo es, pero aquí hemos de verla como una tecnología que debe ayudar a los expertos, al equipo de conservación, a todo el equipo de la Alhambra a dar nuevas prestaciones en la Alhambra junto con la posibilidad de la conservación. Esto además debería ser así para cualquier monumento y esto nos lleva también a un problema que es el de la democratización del acceso a la tecnología. Estamos en un país en el que tenemos acceso a tecnología, pero igualmente existen otros países con rico patrimonio histórico, sin los medios adecuados. Yo estuve recientemente en Perú, en Arequipa, y hay un rico patrimonio y hay un deterioro mayor porque no hay los medios adecuados. Es decir, llevar esta tecnología a cualquier ámbito, a cualquier país, puede reducir costes, predecir problemas de deterioro y ayudar a la conservación de forma mucho más eficiente. Democratizar además el acceso a tecnología para cualquier país, independientemente de circunstancias económicas, realmente sería muy valioso para el patrimonio. Pero siempre, y con esto termino porque vamos justo de tiempo, de una perspectiva humana. Es decir, nunca veamos la tecnología en este ámbito como una sustitución de los expertos, de los humanos, de las personas. Veámoslo como una posibilidad de ayudarnos tanto a la conservación como a proyectar lo que supone el patrimonio, lo que supone la Alhambra, el entorno de la Alhambra, nuestra historia. Yo comparto lo que se ha comentado sobre el día de la toma, la reconquista, como se quiere llamar, del día 2, nombre desafortunado, y debería ser realmente una celebración de la fusión de civilizaciones y nunca plantearlo como esa confrontación entre civilizaciones. Y veamos justamente ahora mismo la tecnología de la informática en general, la imagen 3D y la inteligencia artificial como una posibilidad para recrear toda esa historia y para ayudar a la conservación de la Alhambra y exportar la Alhambra. Hay que llevarla a todos los rincones, iba a decir de España, pero del planeta. Tenemos que tener herramientas que nos permitan mostrar lo que es la Alhambra y, como aquí se ha dicho, lo que supuso o lo que supone como esa fusión de culturas y nunca vista como un enfrentamiento de civilizaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues queridos contertulios y queridos participantes en este coloquio, desde ahí, desde el público, tenemos, creo, Carmen, 20 minutos que pueden ser de oro. Entonces, en la mesa, aquí en esta especie de tribuna de coloquio, ¿alguna cosa que añadir? Claro que sí. Adelante. A ver, me gustaría hablar también porque me interesan mucho los temas de inteligencia artificial, sobre todo desde que en mi nuevo ordenador me salió un tipo que me dijo: estoy aquí para lo que necesites. Y yo le pedí un whisky y me dijo: eso no puedo. Digo, ya me defraudó mucho. Entonces le dije: bueno, estoy escribiendo una conferencia sobre tal tema cultural, ¿por qué no me la escribes? Y empezó a escribirla. Y de pronto entró en bucle con un nombre. Y yo le dije: no se puede repetir tantas veces el mismo nombre continuo. Me dijo: es para darle el énfasis, porque discute contigo, ¿no? Dijo: es para darle el énfasis necesario a la importancia de la institución que se llama así. Le dije: pero así no se hace, querido. Y me dijo: es verdad, enséñame tú. Y dije yo: sí, gratis, te voy a enseñar. ¿Qué quiero expresar con esta anécdota? Que la cuestión al final es un algoritmo que se nutre incluso en los aspectos de inteligencia generativa, en la formalización de redes neuronales, que son los últimos modelos de funcionamiento, entiendo, de inteligencia artificial, en la que ya no necesita un causa-efecto, sino que es capaz de generar su propio razonamiento, ¿no? Y eso cada vez se parece más al propio proceso individual, humano, de reflexión.
pero no hay tampoco que engañarse, como nos advertían, tampoco hay que hacer... Porque al final el problema no es el algoritmo, sino quien hace el algoritmo. Es decir, el problema está en no confundir lo que es capaz de estructurar, creo yo, la propia inteligencia artificial. Entiendo y comparto contigo que es una herramienta fundamental para todo el proceso de trabajo, etcétera. Yo, si mi último libro, que tardé 3 años, de una historia del pensamiento de tal, hubiera tenido inteligencia artificial, hubiera tardado posiblemente 5 o 6 meses, porque todo el proceso de investigación, de búsqueda de textos, de citas, etcétera, me lo hubiera resuelto con una facilidad enorme. Por tanto, para la previsión, para la actuación, para tal, me preocupa más, y eso sí lo quería decir, al final todo es simulacro, porque el simulacro es un modelo de piel, de límite, no es falso. Eso es lo terrible, que no es falso, pero tampoco es material. Y entonces, para conocimiento de los procesos, como hemos visto las maravillosas transformaciones del proceso de construcción y tal, me parece bien. Ahora, para la simulación alternativa a la experiencia corporal y sensual de lo que es una visita a un espacio, a una arquitectura, a un ambiente, en base a la simulación, eso ya me preocupa más. Yo considero, cuando he hablado de la posibilidad de un apoyo, estamos hablando que es la imagen, no es tanto la inteligencia artificial per se, sino como la imagen, lo que tú puedes recrear para que una visita, en un monumento tú tienes un deterioro por una intensidad de visita, por una duración y la masivo número de personas. Si tú en un momento dado, en un monumento, tienes una posibilidad de visualizar y conocer parte del monumento de forma digital, tú puedes reducir el tiempo de visita, centrarlo en determinados aspectos y puede ayudarte a ese equilibrio de la sostenibilidad. Por supuesto, hay algo que separa a la máquina de los humanos, es los sentimientos, ese sentimiento que tú que tienes con cualquier acto. Yo siempre pongo el ejemplo de, soy ajedrecista, juego al ajedrez. Una máquina me va a ganar siempre, pero no va a sentir lo que yo siento haciendo la jugada o lo que yo siento alguna vez ganando, nunca la máquina. Alguna vez le ganamos. Yo la máquina ya, actualmente ya difícil. Es cierto que el sentimiento no es el mismo, pero también es cierto, habéis comentado aquí antes, entramos al alambre y lo encontramos llena de japoneses o chinos que están haciendo ese selfie, lo único que quieren es la foto. Incluso españoles, No, y españoles también. Sí. Y españoles. No vamos a hablar de nacionalidad. Ciertamente. Entonces, turistas. Entonces, en ese equilibrio en el que solo busca el turista un selfie y menos sentimiento, sí puede ayudarnos en ese equilibrio. Nunca va a sustituir la inteligencia artificial los sentimientos, totalmente de acuerdo. No puede ser útil, va a ser con mayor precisión que los humanos para detectar cualquier deterioro y puede ser útil para ayudarnos también para la formación, para los jóvenes, los chavales, introducirles de forma visual, con material, y más en una era digital en la que tenemos un riesgo muy grande. Y es que el joven lo sacas del TikTok y de los 20 segundos y no es capaz de mantenerte la atención demasiado tiempo. Puede ser útil para hacer materiales, recrear la historia y demás. Estoy totalmente de acuerdo. Es una máquina, no tiene sentimiento. Ahora es cierto que la capacidad de predicción cada vez mayor y de razonamiento del conocimiento, porque ha absorbido todo lo que existe, es mayúscula y esto nos lleva a una nueva era. Y lo que viene. Y lo que no Genaro, debía. No, trasladándolo a la conservación, parece eso, ¿no? que casa más, ¿no? Incluso estaba buscando la frase de Torres Balbás sobre la pátina del tiempo, ¿no? Y cómo el tiempo es necesario y contribuye a la conservación y al patrimonio, ¿no? Y cómo en este mundo totalmente efímero, ¿no? De rapidez, ¿no? Que yo veo en mi hijo, ¿no? Todos los días, como dice, no nos pueden aprestar más de 30 segundos. Vamos, ya es que ya ni le gusta el fútbol porque lo ven lento un partido de fútbol, ¿no? Dicen de ir al fútbol, pero están todo el rato con el móvil en la mano y son incapaces ya de ver un partido de nada, ¿no?
Y parece ser que, como habla Miguel, ¿no? El sentimiento o el tempufugi, ¿no? de la inteligencia artificial, esa inmediatez, pero obviamente estamos obligados a vivir con ella. Yo, si no, yo me pelearía todos los días con mi hijo, ¿no? Pues entonces tenemos que asumir que obviamente es algo importante, va a ser una herramienta. Siempre en la conservación son muy importantes los estudios previos, el poder anticiparte, porque no es una actuación de nueva planta en un solar vacío, sino que trabajamos mucho más complicado con ese papel ya lleno, de cosas que el tener la máxima información posible y poder anticiparte a las patologías o a los posibles efectos adversos que pueda sufrir es súper importante, y seguro que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ello, pero obviamente pues la máquina no va a sustituir a un sentimiento, y más en un monumento tan emocional como es la Alhambra, ¿no? Seguro que sí. Genaro, ¿tú querías decir algo? Me ha interesado mucho lo que has dicho, pero mi relación con la inteligencia artificial es un poco más conflictiva. Por mi propia experiencia, parto del principio de que una máquina es estúpida por naturaleza. Solo sabe aquello que le metes y solo puede funcionar el algoritmo dependiendo, como tú decías, de quién lo programa. Entonces, por la experiencia mía como profesor, por ejemplo, es verdad que, aparte de que se basa fundamentalmente en un verdadero atraco a mano armada y de robo, porque hemos estado trabajando a través de Internet todos los intelectuales del mundo para informar a esa máquina, si lo que la máquina organiza está en principio, digamos, inclinada en una determinada dirección ideológica, lo que sale como resultado no tiene nada que ver con la lectura. Yo puse en clase a los alumnos que me hicieran un trabajo sobre el texto de Benjamin, sobre la reproducción técnica de él, y me lo trajeron, y estaba hecho cuando vi aquello, digo, bueno, ¿esto quién te lo ha escrito? Porque dice exactamente lo contrario de Benjamin. Era el resumen de ChatGPT, o como PTG, o como se llame, de todo lo que oficialmente se dice y se ha dicho, porque el 97% o 99% de las lecturas que se han hecho de Benjamin no han entendido a Benjamin ni por el forro. Entonces, ¿cómo me puedo fiar de lo que organice un algoritmo, un algoritmo? A lo que me lleva esto es a que, de alguna manera, el problema ético y el problema político no lo podemos desvincular de ese uso. Porque, claro, si no hay un control, aparte de lo que planteabas tú como el problema de los empleos, es que lo del empleo, claro, en el momento que una máquina puede contestar no hace falta telefonista. Con Telefónica van a echar a 3.000 ahora dentro de nada. Ese es un problema, yo ahí ya no entro. Creo que además es un problema y gordo. Me preocupa más el otro. Es que realmente se convierte en doxa una cosa que no está basada en el conocimiento, sino en la repetición de los errores que circulan. Y eso, si no se controla quién hace el algoritmo, dependes de quién lo controla, ¿no? Como está pasando con Internet, que al final las grandes tecnológicas, la gente se cree que Internet es un medio democrático, cuando es prácticamente uno de los dispositivos de alienación más serios que se han hecho desde los tiempos de los griegos, ¿no? Entonces, ese es un problema gordo. Yo no sé, que si técnicamente, evidentemente, si tiene que buscar información, como decía Juan Miguel, si hay que buscar datos de quién ha escrito sobre esto, quién ha hecho esto, te lo va a hacer muy rápido. Pero claro, es que el problema no son los datos. Como decía Nietzsche, los hechos no existen, solo existen interpretaciones, ¿no? Y claro, ese es el talón de Aquiles que yo no acabo de entender. Bueno, a lo mejor es un problema mío, ¿eh? No, a ver, yo comparto totalmente lo que has comentado. Estoy escribiendo un libro justamente sobre esos riesgos y la parte cognitiva. A mí me preocupa un montón lo que has comentado, muchísimo.
si tú buscas hechos concretos, bibliografía, le pides que te resuma bibliografía, en lugar de 3 años estarán en escribir el libro medio año. Porque luego está tu parte creativa. Pero yo he hablado de cointeligencia y co-creatividad. Si tú eres un experto en una temática, te puede ayudar mucho a trabajar en esa temática. Pero si no sabes de la temática y le pides información, estás vendido a la información de la que has sido alimentado. Pero vamos más allá, y a mí hay otra parte que me preocupa. Aquí hay 2 factores. Que te devuelva un análisis en función de la información que has aprendido que está en Internet, y si es falsa, va a ser respuesta falsa, y si hay discriminación de género, te va a dar discriminación de género, discriminación de minoría, etcétera. Es una realidad que está en los problemas éticos actuales, pero tiene otras más. Has dicho algo muy claro. Los grandes modelos, GPT y 4 más, están en manos, dejamos China a un lado y a otro lado Estados Unidos. Hay 4 o 5 empresas en Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños de esos modelos? Uno de ellos lo utilizan 800 millones de personas en el mundo. Desean hacerle un pequeño giro y ponerte unas reglas para hacerte una salida ideológica, como tú has mencionado, perfectamente, de forma poco o muy disimulada. Cualquier chaval joven puede ir acabando siendo sesgado en sus opiniones a partir de cómo te vayan introduciendo información. Con lo cual, estoy de acuerdo que existen varios riesgos. Existe un riesgo del uso, por supuesto, y hay otro riesgo más que a mí me preocupa infinitamente. Comentaba, los chavales ahora mismo no aguantan, va al fútbol, ya no pueden ni ir al fútbol porque dura 90 minutos y ya no lo disfrutan. Pero es que hay un estudio reciente muy significativo. En el MIT, esto ha sido en este verano, se cogieron 2 grupos de estudiantes, se les planteó un trabajo, y para hacer el trabajo se hizo un estudio de las ondas cerebrales, cefalograma de los estudiantes que estaban trabajando clásicamente sin ChatGPT, haciendo consulta normal bibliográfica, y los que utilizan ChatGPT. Se comprueba que hay una desconexión neuronal parcial de los que utilizan ChatGPT. Su cerebro funciona parcialmente nada más. Es decir, te está haciendo el trabajo una máquina y tu cerebro parcialmente no está funcionando. Hay menos conexiones neuronales. Con lo cual, estamos hablando de una deuda cognitiva, estamos perdiendo capacidad cognitiva. Segunda parte, al día siguiente o a los días se les pregunta sobre el trabajo. Quienes han hecho el trabajo son capaces de responder sobre la temática, quienes utilizaron GPT para hacer copiarlo no eran capaces de repetir una frase del trabajo. Con lo cual, eso no habían aprendido nada. Además, habían desconectado cerebralmente. Si esto lo realizas continuamente un joven, iba a decir cuando alcance nuestra edad, mi edad, ¿no? Que ya estoy en los 60, mucho antes acaba teniendo una habituación a un atajo, llamémosle pereza mental, llamémosle atajo mental, en el que esos jóvenes, a unos años vista, no van a tener las capacidades cognitivas de razonamiento que hemos adquirido por ese trabajo, lo que se llama, los neurólogos llaman fricción del cerebro. Hace falta el esfuerzo, la fricción, el ponerlo a trabajar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que ya no es solamente la información per se, sino que la inteligencia artificial, si entramos a hablar de riesgos, hay muchas aristas en los riesgos. O sea, yo he hecho, obviamente, un planteamiento de cómo puede ayudar a la conservación, pero si nos ponemos a hablar del cambio de sociedad, la próxima década, ya la de hoy, la sociedad de hoy y la de la década que viene, es una sociedad totalmente nueva en la que no hay ningún estudio de cómo va a estar. Esto es una medicina, un fármaco, antes de sacarlo al mercado, te tiras 5 o 10 años estudiando qué va a pasar, los efectos secundarios. Aquí no, aquí se abrió un sistema que tiene un efecto cognitivo tremendo en nuestra mente, y se abrió, y hay 800 millones de usuarios en 3 años. Y ahora empezamos a conocer los efectos que tiene, no sobre los que tenemos ya una edad, que tenemos capacidad para razonar sobre lo que conocemos, sino sobre el chaval, estudiante nuestro, de cualquiera de los que damos clases, que es capaz de hacer un trabajo sin saber lo que está haciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Va más allá de que sea una mera repetición de información que tiene. Estamos hablando de que, igualmente, una tecnología que nos puede transformar como humanos, nos está transformando como humanos. Entonces, pero es otro debate, tiene una parte positiva, pero igualmente nos vamos al ámbito cognitivo, riesgo, etcétera, podemos abrir un debate de muchas aristas, y comparto totalmente con los ejemplos que he dado a la preocupación que me has dado. Pues
esto era lo que pretendíamos con estos coloquios. La mesa anterior, esta mesa ha ido por el mismo camino. Hemos planteado cosas muy interesantes. Samina, ahí si quieres decir algo, iba a hacer un segundo de... Pero venga, brevemente. Nada, únicamente que escuchando a nuestro amigo pensaba que Mohammed el-Jwaziri, que inventó en el siglo VIII el algoritmo, hubiera sido muy contento saber que hoy en la Alhambra estamos hablando de su invención, nada más. Muchas gracias. Vamos a ver, solo un momento. Solo un momento. Ah, Paco, sí. Uy, a Paco Venga, no se lo Paco. dejes porque nos tiene media hora. Paco, dice que, No se dice te que está media hora. Dice Juan Miguel. No es media hora que yo tengo que decir que estoy que me medio fumo minuto. encima. Venga, que no le comamos el terreno a los demás. Venga, Paco, No. adelante. Es que parece que el micrófono... Es que el micrófono revela, es Paco. tímido y ante Venga, Paco, la fuerza de tu pensamiento. arranca. Sí, sí. Ponte de pie y charla mirando todo. Contra nuestras tímidas resistencias. Va bene, la Alhambra será eterna, pero habrá alhambras virtuales que el espectador nuevo, consumidor de tecnologías, las que estamos utilizando son absolutamente de primera generación, tendrá ojos para mirar el artificio, produciéndole un inmenso placer. Real, no real, real, virtual, fake news. Somos unos puritanos. Somos unos puritanos. Dentro hay, sobre la mesa hay 5 informes de las grandes corporations. ¿Cómo serán las sociedades de los años, tú también, que en los años 60, 70, todos ellos coinciden en una sola cosa. El segmento más activo en el futuro será communication, communication and communication. Muy bien. Y no, pero te cuento, es que entramos en un modelo epistemológico diferente. Ese es el tema, que hay que abordarlo con gallardía, no con planteamientos canallas. Estamos ante un nuevo planteamiento epistemológico. Me ha encantado oírte. Y es que, en el fondo, el conocimiento será lo que se planteaba en textos de los años 20, cuando aparecían los efectos invasivos de la relatividad. Será un pensamiento hipotético. Será un mundo hipotético. No será un mundo... Cuando escribe el último gran libro de Newton, Óptica, pone como exerga en el libro hipótesis non fingo. Yo no finjo hipótesis. Qué pretencioso, Newton. Nosotros somos hipotéticos. Tendremos de cada problema 100 variaciones. Y eso es la física. Crear una física que fuese la de... Porque hay que tener en cuenta una cosa. Pensamos de acuerdo al concepto que tenemos de naturaleza. ¿Y cuál es nuestro concepto de naturaleza hoy? La física cuántica. Se quedó atrás ya. No, Se quedó atrás. Todavía No está nos está todavía, hablando. no se ha quedado. Vamos a ver. Pues yo creo que, como pasa siempre cuando se animan las cosas, podemos estar hasta el año que viene. Pero bueno, va a ser que lo que nos vamos a tener que reunir de nuevo y seguir, porque además todos están marcando ese camino, lo han dicho muchos de los que han participado, y parece que lo que hemos hecho ha sido abrir
esta espita de las cosas que hay que comunicar con profundidad, aunque aquí las estamos tocando, pero es que era la intención. La intención es plantear el panorama de las cosas. Yo solo quería añadir una cosa que va a parecer un poco pedestre, en el sentido siguiente. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, la Alhambra está utilizando ya muchos procedimientos que tienen que ver con esa observación debida a la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, aquí los riesgos que tiene la Alhambra, que son riesgo de incendio, riesgo de movimiento de ladera, ahí está el caso del Tajo de San Pedro, tienen ahora mismo, el servicio de conservación lo tiene en marcha, una observación minuciosa mediante cámara que precisamente la inteligencia artificial, que puede computar registros diarios o de segundo a segundo con una velocidad extraordinaria, puede ser ese gran instrumento que también hay que usar con la valentía también. Y estaba hablando de co-conocimiento, es decir, somos nosotros los usuarios los que demandamos una serie de cosas para un instrumento tan potente. Fin del discurso. Muchas gracias. Empieza la mesa siguiente, que es otro gran reto.